por razones del centralismo del Ejecutivo. La lucha contra la pobreza da señales muy limitadas de avance y se evidencia un deterioro en el clima de los negocios, sobre todo entre los sectores más sensibles a las manifestaciones de inseguridad del marco legal e institucional del país. O sea, aquí están ustedes señalando un centralismo en el Poder Ejecutivo, están señalando una ineficiencia del Poder Ejecutivo en desarrollar el programa de inversión pública, están señalando al gobierno de caer en retórica más que en dar señales de cumplir con las promesas de campaña. Son aseveraciones bastante fuertes las que ustedes están haciendo en estas tres áreas. ¿En qué se basan para hacer estas aseveraciones? Bueno, en esto hay números que ya son del dominio público que lo ponen en claro. Las metas del milenio, dejémoslo en claro para la ciudadanía que no maneja algunos de estos asuntos, es un compromiso que tienen países en nivel de subdesarrollo aún de alcanzar ciertas metas para el año 2015. Esto comienza en el año 2000 y Nicaragua, a mediados de camino, pone en evidencia que no va a poder cumplir, sobre todo en lo que respecta a los numeritos de educación primaria, de mortandad infantil, es decir, cosas que refieren a una inversión pública en estas materias. Ya los números están puestos en la mesa y Nicaragua no va a poder cumplir. Y esto es interesante porque ya este último presupuesto, que es se dice que la voluntad política se demuestra con un cheque. Y en ese sentido, la voluntad política de cumplir con las metas del milenio, que son las que abordan en temas concretos la pobreza y la marginalidad de los ciudadanos, en ese sentido hemos notado en el presupuesto de la República que más o menos estamos trabajando con los mismos presupuestos que tenemos largo tiempo de estar trabajando, que son aquellos que nos condenan a la poca inversión en el capital social y al incremento en la marginalidad de los sectores más pobres. Ahí están los números bastante claros. El mismo gobierno ha emitido lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto de la República en el primer trimestre, donde algunas entidades hasta un 70% de su ejecución. Y nosotros ahí inferimos, por ver lo que hemos visto a lo largo del camino, que esto tiene mucho que ver, tiene un poco que ver con lo que son los ministerios y el problema que pueden tener en su capacidad a partir de la barrida ordinaria que se da de funcionarios capaces una vez que termina un gobierno. Es algo que hemos visto desde hace muchos años. Entonces hay un primer elemento que tiene que ver con eso, pero el otro también tiene que ver con un centralismo excesivo de parte del Ejecutivo. La lucha contra la pobreza da muy limitadas señales de avance y aquí hay que más bien pensar en que estamos próximos al retroceso. Se estima que en los últimos 20 años el número en Latinoamérica en general, el número de niños subnutridos, es decir, con un déficit alimentario malnutridos que llamamos, alcanzaba 1 en 5 hace apenas 20 años, se redujo a 1 en 10 en este momento y se estima que en cosa de 2 años, si no se aborda el problema del costo de la comida, así de sencillo, podríamos regresar a esos índices que teníamos hace 20 años. ¿De qué estamos hablando entonces? De que la batalla contra la pobreza, que estaba en una situación de poco avance dentro del contexto actual, no necesariamente dictado por dinámicas internas, simple y sencillamente por el costo de los productos de consumo alimenticio, estamos en grave peligro entonces de que Nicaragua, como el país más afectado, como el país que tiene proporcionalmente el mayor número de personas que viven con menos de $1 al día, pase a estar en una circunstancia mucho más apremiante dentro de muy poco. Por lo tanto, es urgente entrarle ahora, por eso fue que se hizo urgente darle un tono más fuerte al llamado al gobierno y a las demás fuerzas políticas y a las demás fuerzas civiles del país para que abordemos esta problemática que se nos viene encima y que se nos viene encima en un periodo bien corto de unos cuantos meses. Hay que dejar de hablar de asuntos de posponer elecciones, hay que dejar de hablar de asuntos de reformas constitucionales, hay que dejar de hablar de tanto asunto político y lo que tenemos que entrar es como país unido a buscar las soluciones económicas a un entorno que se nos está haciendo cada vez más difícil. En este pronunciamiento que fue fuerte, que es fuerte, yo lo considero fuerte, ¿verdad? Ustedes también dice en una parte del pronunciamiento dice a lo cual se suma la ineptitud de la oposición política sujeta de una forma u otra
a pactos y componendas, dando como resultado un entorno agravado con respecto al que nos ocupaba hace apenas un trimestre, mismo en el cual la expectativa de crecimiento económico para el 2008 se ha reducido en un 40%. O sea, ustedes critican fuertemente a la oposición en este documento, la llaman inecta. Basado, lo mismo, podemos tomar la muestra que querramos a lo largo del camino de este año y medio, incluyendo, por ejemplo, el mismo accionar inicial de parte a la conformación y operatividad de los consejos de poder ciudadano. Esto inicialmente tuvo una bendición de parte de la Asamblea Nacional. Igualmente vemos que el enfoque de la clase política nicaragüense sigue estando en los asuntos eminentemente políticos, cuando el verdadero mandato de los ciudadanos, tanto a la oposición como al gobierno, ha sido el de abordar los problemas de desempleo, los problemas económicos, y en eso no se ve ni que la agenda de la oposición ni la del gobierno está enfocada en esa dirección. Más bien se encuentra en un entorno cada vez más complicado y en el que parece ser que los actores quieren sacar réditos políticos, uno por la vía de las urnas y otro por la vía de la negociación, pero no a través de abordar el mandato que el ciudadano le entregó de mejorar su situación de desempleo, de mejorar la situación con respecto a la carestía de la vida y esos elementos que son los fundamentales para el ciudadano. Pero aquí viene una situación difícil, Roberto, y es la siguiente. Porque ustedes y la mayoría, incluyéndome a mí, queremos que la oposición sea más cohesionada, que la oposición sea más beligerante y la oposición sea más firme. Pero para lograr esos objetivos, la oposición debe de ocupar el arma que tiene a su disposición, y el arma que tiene a su disposición en estos momentos es el posible, entre comillas, control del poder legislativo, y eso significa bloquear o paralizar el poder legislativo para lograr que el poder ejecutivo se retroceda en muchos de los señalamientos que usted hace aquí. Pero cuando viene el poder legislativo, la bancada del poder legislativo de oposición, y trancan, ¿verdad?, o paralizan la Asamblea Nacional, viene una presión de los organismos de la sociedad civil, viene una presión del sector privado hacia los diputados para que les aprueben las leyes económicas que a ellos les interesa para poder seguir teniendo los avances económicos. Pero no puede, las dos cosas no las puede lograr. Si querés que sea una oposición firme para que obtenga objetivos concretos, tenés que apoyarlo en la gestión de que, bueno, si tenemos que paralizar, paralicemos. Pero no puede tener las dos cosas, pues no le puedes decir a la oposición, sé beligerante, sé fuerte, quiero resultados, obtener resultados, si a la hora de poder usar las pocas armas disponibles que tenga, y cuando la está usando le pone presión para que se eche para atrás, y entonces el gobierno dice, bueno, no te preocupes, ese trabajo no lo tengo que hacer yo, el mismo sector privado se va a encargar de presionar a los diputados. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Lo que pasa es que en este sentido el llamado es a priorizar una agenda económica y social por encima de la política. Lo que termina ocurriendo es que alrededor de un tema político viene la Asamblea y paraliza un accionar que afecta en el área económica. Es decir, el accionar de la Asamblea Nacional y de la misma oposición tiene que ser otro que no sea simple y sencillamente sabotear el futuro económico del país. En ese sentido hay otro tipo de espacio. La palabra, el saboteo que vos le llamás, la oposición le llama la defensa.